¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido e independiente de los mercados financieros. Y ya saben, como siempre, algunas ideas para configurar sus carteras. Esta semana, tal y como habíamos anticipado en el anterior semanal, teníamos una triste noticia: el fallecimiento del Papa Francisco. De él hay que destacar muchas cosas, pero en particular el hecho de que, además de haber sido un líder religioso, ha sido un líder político. Y parece que esto lo ha llevado hasta los últimos días, y es que él ha sido capaz de reunir en un momento crucial del mercado y de la actualidad geopolítica a grandes líderes políticos que de otra manera no se hubieran juntado en mucho tiempo. Ya ven, este fin de semana Trump estaba cara con Zelensky hablando de posibles medidas o acuerdos dentro de la paz de Ucrania. Pues bien, la semana pasada la geopolítica ha sido uno de los elementos que ha marcado los mercados. Al principio de la semana todo pintaba negro, pero las noticias que decían que China estaba negociando con Estados Unidos una aproximación y una disminución de los aranceles hacía que los mercados rebotaran de manera positiva. La otra gran noticia era el hecho de que algunos de los miembros de la Reserva Federal dijeran que estaríamos próximos a un recorte de tipos de interés allá por el mes de junio. Ya sabes, estaban haciendo que las distancias entre Trump y Powell se disminuyeran de tal manera que esto sería positivo para la economía norteamericana y eliminaba cualquier riesgo de colapso dentro de los mercados financieros. Actualmente, ¿quién está descontando o quién está reflejando de mejor manera todo el ir y venir en la parte macroeconómica? Las divisas. El eurodólar está todavía en senda alcista, y es que al principio de la semana los datos macroeconómicos pintaban bastos, sobre todo en Estados Unidos, donde veíamos un claro deterioro de la parte de servicios en la encuesta del PMI, y también veíamos cómo este menor crecimiento esperado por el Fondo Monetario Internacional, que bajaba en más de un 1% el crecimiento esperado para el 2025, estaba intercediendo en un peor comportamiento del dólar. Pues bien, esto cambiaba a lo largo de la semana porque veíamos cómo los empresarios alemanes veían que estábamos al punto de la recesión, y el dato del IFO alemán decía que el empeoramiento de la economía alemana es un hecho para este 2025, a pesar de que en el 2026 el gran gasto en infraestructuras del gobierno alemán podría hacer que revirtiese la situación. Con eso veíamos una caída del eurodólar hasta niveles del 1,1350, en nivel en el que amanecemos hoy lunes. La parte microeconómica también era muy importante. A lo largo de la semana pasada hemos visto cómo ya son 179 las compañías que han publicado resultados dentro de Estados Unidos, y aproximadamente el 72% de las mismas han publicado resultados por encima de lo esperado, frente a una media histórica del 67%. Estamos viendo cómo actualmente los analistas están rebajando las expectativas para el tercer y cuarto trimestre, sobre todo de este 2025, de las compañías norteamericanas, y se espera que el crecimiento en beneficios para el final del año sea próximo al 7,2%, frente al 12% con el que empezábamos el año 2025. Según nuestro modo de ver, todavía queda mucha más rebaja de expectativas de beneficios a nivel empresarial. ¿Qué es lo que están haciendo los inversores actualmente? Estamos viendo que, a pesar del buen tono de la renta variable durante la semana pasada, los inversores están bajando sus pesos en riesgo. Estamos viendo como las ETFs en renta variable están bajando su volumen, y también en derivados los inversores están poniéndose cada vez más cortos en la renta variable. Donde sí hay entradas tanto en ETFs como en fondos y derivados es en la parte de renta fija, a pesar de que muchos de los inversores están diciendo que estamos cerca del colapso del gobierno norteamericano. Está habiendo una entrada dentro de la renta fija, y está habiendo entrada dentro del oro y otras materias primas. Ya ven, el inversor se está posicionando hacia un menor crecimiento global y hacia un menor sentimiento de riesgos inflacionistas. La semana pasada, con todo esto, ¿qué es lo que hacían los mercados? La renta variable norteamericana, en especial en Nasdaq, subía un 6,4%, el S&P subía un 4,5% y el Eurostock 50 aquí en Europa subía más o menos igual que el S&P. Lo que estaba subiendo menos era la renta variable japonesa, con subidas del 2,8%.
La semana pasada fue positiva para la renta fija con subidas del 0,34% y estábamos viendo cómo el oro, después de haber subido hasta niveles por encima de $3.500 la onza, revertía ese sentimiento positivo y, tal y como está mostrando su correlación, caía en la medida que la renta variable subía. Esta próxima semana, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo datos en Estados Unidos. Veremos a mediados de la semana entrante un dato importante de PIB del primer trimestre norteamericano, en el que ya saben, están abiertas las apuestas. Algunos de los miembros de unas de las reservas federales dicen que podemos estar cerca del crecimiento negativo, sobre todo por la parte de exportaciones. ¿A qué estar atentos durante esta semana? Pues bien, tenemos un sinfín de datos, sobre todo en la parte macroeconómica, donde tendremos que estar muy atentos a los datos en Estados Unidos, donde tendremos a mitad de semana el dato del PIB del primer trimestre, donde las apuestas están súper abiertas, con lo cual hay gran cantidad de expectativas que no van a ser cumplidas, con lo cual podríamos tener volatilidad. También tendremos el dato del PCE, ya saben, ese dato que maneja la Fed a la hora de estimar por dónde va la inflación. Y tendremos a final de semana datos de creación de empleo y la tasa de paro dentro de Estados Unidos. También aquí en Europa, datos del PIB del primer trimestre en la eurozona. Y en la parte microeconómica, ojo, la Monster Week. Tenemos un montón de compañías sacando resultados y sobre todo gran parte de las 7 magníficas, a expensas de que Nvidia más adelante en el mes de mayo nos ofrezca sus perspectivas y sus beneficios. Con lo cual, todo por decir, todo por decidir y gran cantidad de datos. En este mare magnum de datos, nosotros les traemos 2 ideas para poder configurar sus carteras. En primer lugar, ahora que hay gran incertidumbre sobre la relevancia de las divisas, creemos que jugar o invertir, mejor dicho, en materias primas va a ser primordial dentro de sus carteras, porque las materias primas, así como aquí en España nos gusta mucho el ladrillo, las materias primas van a ser uno de los elementos pilares dentro de las carteras a futuro dentro del panorama global. Y en la parte de renta variable directa, Caterpillar, que nos ofrece un potencial al alza de un 21%. En este entorno de gran cantidad de datos microeconómicos, nos despedimos con una pregunta, como siempre, y es la de ¿ustedes qué están haciendo actualmente? ¿Están viendo los resultados microeconómicos como datos de otra era y esperan que los primordiales o los que vayan a pesar a futuro sean los del tercer y cuarto trimestre? ¿O están tomando nota y están decidiendo actualmente en función de lo que las compañías están diciendo? No nos queda otra que desearles una gran semana de mercados y ya saben, si quieren mantener el pulso al mercado financiero, tienen una nueva cita aquí la próxima semana con Beca.